Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Iñaki Arzuaga. Cursé la carrera del Profesorado Superior en Música con orientación en piano del Plan 222 en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Voy a presentar mi proyecto integrador final para esta carrera que se titula Músicas desde el margen, un acercamiento a la improvisación musical en la formación de intérpretes y docentes. Mi tutor fue el profesor Sebastián Gangi. Este trabajo se divide en dos partes, una primera donde se delimitan propósitos y objetivos generales para abordar este tema en el nivel superior junto a una fundamentación, y una segunda parte donde se realiza una propuesta pedagógica concreta en torno al tema. Comenzamos. El origen del proyecto tuvo que ver con pensar la formación para la improvisación con relación a tres ejes. El primero de ellos es un aspecto normativo basado en el diseño curricular jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires para la formación docente y el proyecto curricular institucional del Conservatorio Manuel de Falla del año 2015, donde la improvisación está entre las finalidades formativas, entre los contenidos, entre los objetivos de aprendizaje y como competencia de los y las egresantes. La segunda cuestión fundamental tuvo que ver con reflexionar acerca del rol del intérprete y el vínculo entre creación, improvisación e interpretación. En tercer lugar, se miraron los contextos laborales múltiples de interpretación musical y docencia, donde la improvisación es una competencia necesaria. Bien, para delimitar los propósitos del desarrollo de la improvisación en el nivel superior, se tuvo en cuenta algunas cuestiones de estos documentos citados y se establecieron algunos, como favorecer la integración de capacidades creativas, analíticas y reflexivas de manera integrada mediante una praxis musical improvisada, o de improvisación, mejor dicho. Promover la reflexión sobre materiales y modos de usarlos para crear desde el instrumento y propiciar actitudes autónomas e informadas sobre los conocimientos musicales. En cuanto a los objetivos generales para el desarrollo de la improvisación, se buscó que los y las estudiantes puedan explorar y desarrollar posibilidades creativas, participar y practicar de modalidades híbridas de interpretación, considerando a la improvisación, y desarrollar herramientas de autoaprendizaje y metacognición. Para comenzar con algunos aspectos sintéticos del marco teórico de este trabajo, se pensó en las cuestiones de la cultura, el arte y la improvisación vinculadas. Y se tomó un concepto de Aguirre Arriaga que considera la cultura como una trama en constante reelaboración, donde lo sensible, lo imaginario y las experiencias vitales forman parte de las propiedades significativas del arte. Este autor también sostiene que hay una retroalimentación entre los contextos de producción y entre los contextos de uso de una obra artística que habilitan diversos simbolismos, y eso es fundamental a la hora de pensar la improvisación. La tercera cuestión tiene que ver con pensar la creatividad como inherente al goce estético, tal como lo plantea Silvia Malbrán. Luego se pensó, a partir de la pregunta de cómo elaborar o cómo reflexionar sobre un rol docente y la enseñanza de la improvisación en contextos musicales actuales y complejos. Para ello se tomaron algunas cuestiones que revalorizan Belinche y Larregle, que tienen que ver con pensar en conceptos fundamentales de las teorías críticas con más de un siglo de vigencia, como son los aprendizajes como resultado de interacción con situaciones nuevas, según lo trabajó Piaget; reinterpretar los fracasos y no solo los logros, de acuerdo con la escuela de la Gestalt; y la importancia que los saberes previos y la zona de desarrollo próximo tienen en la teoría del aprendizaje de Vygotsky. Todo este corpus de herramientas permiten pensar al lenguaje musical, como algo que tiene que ver con el hacer musical mismo, que está en el mismo hacer musical. Por ello surge la cuestión de que la improvisación integra lo corpóreo con diversas sensaciones, como visuales, táctiles, auditivas, junto a lo cognitivo emocional. Y además vincula saberes previos de los y las estudiantes con horizontes académicos, o permite hacer ese vínculo. Con todo esto se visibilizan dos aspectos centrales en torno a la improvisación. Uno es que permite la recreación del sentido musical. Y la segunda cuestión es que resulta y se torna un dominio enseñable, lo cual es muy importante en contextos académicos. Mirar a Beethoven implica circunscribir el campo de estudio de la improvisación y generar la pregunta de qué aspectos de su obra y de su época se vinculan con la improvisación y cómo lo hacen. Entonces aquí Chiantore resalta tres cuestiones muy importantes.
La primera tiene que ver con una ruptura de la cosmovisión en la época de Beethoven sobre la relación que el intérprete tenía con el público a partir de lo novedoso y lo esperable en sus interpretaciones e improvisaciones, y la relación con la obra como un texto flexible. La segunda cuestión es una diversidad de prácticas instrumentales que eran comunes en la época, de las que sobresalen la improvisación y la extemporización. Y en tercer lugar, una sistematización pedagógica que se realizó en la época, por ejemplo con los opus 200 y 300 de Czerny, y sus modos de concebir a la improvisación y dar cuenta de la cosmovisión de la que se habló y de las prácticas. Entonces, esta diferencia entre los conceptos de extemporización e improvisación es fundamental. La extemporización abarca procesos de creación desde el principio audio-táctil, a partir de modelos aceptados previamente. O sea, se decide en tiempo real entre aquellas fórmulas, patrones o modelos que ya fueron practicados o que se conocen porque forman parte del bagaje cultural, como por ejemplo la ornamentación de una melodía, la realización de un cifrado, de una cadencia en un concierto, etc. Y la improvisación refiere a procesos de mayor elaboración u originalidad, y puesto que improvideo denota algo que no se puede prever, destacando lo novedoso, lo sorpresivo que ya se mencionó. Entonces, no necesariamente se debe atribuir estas cuestiones a lo generado en tiempo real con procesos extempore, es decir, ajenos a la perspectiva temporal. Chiantere dice: el material compositivo en su estado elemental puede transformarse e insertarse en estilos según sea el conocimiento del improvisador. Estos procedimientos incluyen aspectos de escritura instrumental como disposición, tipos de acompañamiento, presencia de ritmos característicos, etc. Bien, la segunda parte tiene que ver con, a partir de este marco teórico, pensar una propuesta de implementación concreta y circunscripta a un tema puntual que permita abordar un dominio tan amplio como la improvisación. Entonces se titula la propuesta Variación y extemporización, y tiene tres preguntas fundamentales que son: ¿por qué variaciones de Beethoven? ¿Por qué leer esas escrituras emparentándolas a patrones? Y cómo organizar la práctica creativa e instrumental. Entonces, las variaciones permiten poner en foco un juego entre lo novedoso y lo conocido, estableciendo un vínculo con el discurso de la improvisación. En segundo lugar, permiten un modo de creación accesible y gradual desde el instrumento como creación extemporánea. Y para pensar la organización de la práctica, la percepción de lo elemental, de acuerdo lo menciona Bill Evans, focalizando en un recurso de variación instrumental, es la base de la transformación y de la conducción narrativa de la improvisación, junto al disfrute por hacer música. Esta propuesta tiene propósitos y objetivos también vinculados a los documentos que ya citamos, particulares y centrales en la propuesta, como son, en cuanto a los propósitos, favorecer el desarrollo de interpretaciones no ceñidas a la partitura, orientar los aspectos discursivos, técnicos y estilísticos de la música a un uso improvisatorio, generar un acercamiento al procedimiento de la variación temática, fomentar una actitud creativa y propiciar la autonomía y el autoaprendizaje. En cuanto a los objetivos, se busca que los y las estudiantes puedan seleccionar o inventar criteriosamente un tema, practicar y adquirir recursos de variación instrumental en el piano, improvisar y extemporizar variaciones aplicando los recursos previamente adquiridos, y organizar una bitácora de autoapreciación y metacognición. Los ejes de contenido basados en el documento curricular jurisdiccional y en el PSI del conservatorio, junto a los programas de piano también del mismo conservatorio Manuel de Falla, están relacionados, están circunscritos, mejor dicho, a 4 ejes que a su vez tienen una relación entre sí. El eje 1 es el de lenguaje, estilo y morfología, donde los contenidos son criterios de apreciación formal, recursos de análisis de escritura instrumental y estrategias para el acompañamiento armónico. El segundo eje, que es el central, digamos, o el prioritario en este trabajo, tiene que ver con las técnicas de improvisación, donde están los contenidos de herramientas de creación de partes no escritas, recursos para la práctica de la variación instrumental y estrategias de improvisación y extemporización con partes creadas. El tercer eje, que se vincula fuertemente con los primeros dos, sobre todo con el segundo, es el de herramientas de realización instrumental, y abarca criterios para tocar y estudiar escalas, arpegios, notas dobles en octavas, terceras y sextas, cromatismos, planos sonoros, acordes, digitaciones,
saltos y desplazamientos, matices, acentuaciones, articulaciones y uso del pedal. Y vale destacar que son contenidos flexibles de acuerdo al nivel en el que se encuentra el alumno dentro del nivel superior, a su recorrido, al proceso que elabora en torno a la creación y en este proyecto en particular. Y el cuarto eje es el de la metacognición, que digamos que engloba de alguna manera los otros tres, o se refiere a los otros tres, y tiene que ver con los contenidos de recursos de notación autónoma, personal y creativa, y estrategias de autoevaluación auditiva y escrita. En cuanto a la metodología, los tiempos y la evaluación, hablamos de una metodología dialógica donde la escucha, el análisis y la interpretación se dan a partir de sugerencias y ejemplos performáticos del docente, de acuerdo a lo que también los alumnos van elaborando. Los tiempos, se estima que esta propuesta se desarrolle en una porción de una cuarta parte de la clase, donde el resto del tiempo se elabora y trabaja sobre la interpretación de obras de repertorio. Y más allá de esta propuesta puntual, vale destacar que sugerimos que la improvisación se trabaje de forma diversa y transestilística en los diversos años de la formación del nivel superior. Para la evaluación se toman algunos conceptos centrales de Díaz y Barriga, como son trayectos y aspectos de una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La primera para contemplar intereses y saberes previos de los y las estudiantes y generar aprendizajes significativos. La segunda para integrar observaciones de los docentes con autoevaluaciones de los y las estudiantes, inquietudes que puedan tener, registros sonoros, escritos y la retroalimentación también docente en el proceso. Y finalmente una evaluación sumativa que se basa en una performance del tema con variaciones creado y una reflexión sobre la extemporización. Y también se destaca que no necesariamente debemos asociar sumativa con acreditación. Las secuencias puntualmente que se desarrollan en esta propuesta tienen la característica de que la primera se gira en torno al trabajo con un tema o con temas de Beethoven y en relación a eso. Y las siguientes 6 propuestas se elaboran en torno a variaciones. Cada una de las propuestas tiene una estructura similar y por eso vale la pena contarlo, donde cada una de las actividades número 1 enfatizan actividades de interpretación, de audición y análisis de temas o variaciones de Beethoven. Las actividades número 2 de las propuestas enfatizan la creación extemporánea a partir de algún recurso de variación instrumental. Y las actividades número 3 enfatizan la grabación sonora y el registro de bitácora para autoevaluación del oral estudiante. En cuanto a la secuencia número 1, se titula Seleccionar y crear temas, y su actividad número 1 es escuchar, tocar y analizar variedad de temas. Se proponen algunos ejemplos, entonces, para escuchar de temas de Beethoven y reflexionar acerca de la narrativa propia del tema con variaciones como una obra con una estructura, digamos, general, que provoca tensiones y distensiones a partir de los factores y parámetros que se van variando y cómo se recapitula o vuelven las cuestiones temáticas. Entonces esa primera escucha sirve para hacer esa reflexión y contextualización, luego se eligen algunos temas para tocar y percibir qué configuraciones hacen a un tema óptimo para ser variado. Esta es una actividad muy importante. Para ello se observan ejes del lenguaje musical, como pueden ser prioritariamente ver la macro y microforma, la direccionalidad armónica tonal, motivos característicos que le dan identidad al tema, que tienen que ver con el ritmo y la melodía, la simplicidad en el acompañamiento en cuanto a la textura, con predominancia de posiciones cerradas y la predominancia del registro central del piano. Entonces, como ejemplo, se va a escuchar el tema WO65 de Beethoven, con una imagen que cuenta con un análisis breve del fraseo, armonía y motivos.
actividad número 2 se titula Armonizar temas y tiene una serie de propuestas que comienzan con transcribir algún tema de Beethoven en una hoja aparte, solo la mano derecha, para trabajar con mayor claridad en torno a él. Luego se propone tocar la mano derecha solamente y asignarle bajos, obviamente determinando la tonalidad y los centros de tensión y reposo. A continuación se propone completar con la armonía, que se puede anotar en algún mapa musical, algún cifrado, probando al menos 2 acompañamientos, uno que tenga que ver con acompañamiento de acordes plaqué y otro con acordes arpegiados o alguna forma. Y se propone también una práctica adicional que tiene que ver con inventar partes de melodía o de acompañamiento que falten en ejemplos dados por él o la docente. Eso se ve en la siguiente diapositiva a modo de ejemplo. La actividad número 3 se titula Crear un tema y además de trabajar con la creación, se puede también tomar un tema de otro compositor para armonizarlo y generar su acompañamiento, tanto en el de creación como en el de selección. Se busca en cualquiera de los casos darle forma a los temas, o mejor dicho en el de creación, desde la imaginación, según lo trabajado con los ejes del lenguaje musical. También se propone escribirlo a modo de real book o mapa visual si hace falta, para anotar algunas cuestiones que sean necesarias al ir inventándolo o memorizarlo. Como práctica adicional se propone también transponer para incrementar la familiaridad con los diseños, con los tipos de acompañamiento, con la forma, la armonía, etc. Entonces aquí vemos 2 fragmentos del tema W268 que se proponen trabajar con el tema completo, por supuesto, pero aquí para abreviar en tiempo vemos los fragmentos, a uno que se le propone completar el acompañamiento, al de arriba, y al de abajo con un fragmento de melodía que falta para que complete él o la estudiante. Escuchamos 2 propuestas de ejemplo con estos fragmentos. Bien, la secuencia número 2 se titula Primera variación octavas. La actividad número 1 es escuchar, analizar y tocar variaciones con octavas. Acá lo prioritario será percibir mediante la escucha, interpretando y analizando los diseños melódicos que incluyan alguna configuración o tipo de escritura del tema con octavas en la mano derecha. Por ejemplo, con octavas plaqué, con algún tipo de polifonía lineal donde aparezcan octavas quebradas, u otros diseños con mayores elaboraciones y más complejos que tengan rearmonizaciones o cambios melódicos del tema. Como ejemplo se visualiza el tema W264 de Beethoven y una transcripción de la mano derecha sola de la variación 4 de este tema, que se escuchará con el mismo acompañamiento del tema. Y un caso de polifonía lineal donde aparecen algunas octavas quebradas, como es la variación 6 del tema W70.
frecuencia es experimentar, tocar e improvisar con los diseños instrumentales. Lo que se busca con el tema creado o seleccionado es explorar y crear variantes con la mano derecha, manteniendo igual el acompañamiento en la mano izquierda. Entonces, un orden propuesto es tocar el tema completo con octavas plaqué primero, luego explorar figuraciones para tocarlo con algún tipo de octava quebrada, que se vaya imaginando y creando progresivamente a partir de lo visto en la actividad 1. En tercer lugar, hacer una versión mixturando los dos pasos previos, pero decidiendo de antemano qué parte del tema se tocará con octavas plaqué o con octavas quebradas. Y en último lugar, se propone una extemporización repitiendo el paso C, pero decidiendo en el momento de la interpretación cómo se va a variar en el uso de esos materiales o de esos diseños en el momento en el que se implementan. Luego la actividad número 3 tiene que ver con interpretar, grabar y registrar como otros momentos y aspectos de la práctica. Entonces se propone tanto grabar el tema como el trabajo realizado a partir de las octavas en lo que se llamará variación 1. Realizar ambas variaciones, grabaciones tema y variación 1, a partir de octavas. Y también abrir una bitácora para organizar y registrar por escrito cuáles fueron los motivos creados, cuáles son sus características, las formas de uso, vinculaciones técnicas y analíticas, autoevaluaciones sobre las propias grabaciones de los y las estudiantes, aspectos logrados y a seguir trabajando. Entonces, a modo de ejemplo, se escuchará un tema con variaciones que surge a partir de la totalidad de las secuencias del proyecto, con un tema de otro compositor que es El derecho de vivir en paz de Víctor Jara. Cada variación lleva el nombre del recurso principal que se trabajó, a pesar de que hay recapitulaciones e integraciones de un recurso con otro. Entonces está la variación 1 a partir de octavas, la variación 2 de figuraciones en la mano derecha, luego en la izquierda, luego cromatismos, una variación con estilos, de donde se toma el ejemplo o la inspiración de la obertura francesa, y otra variación que trabaja con contratiempos y síncopas.
Bien, entonces para ir a las reflexiones finales, el mayor desafío de este trabajo ha sido promover interpretaciones que diversifiquen los modos de práctica, coadyuvando las diversas competencias interpretativas. Y la segunda cuestión que queda abierta es si hay otros mapas musicales o cuáles pueden ser que den lugar a nuevos corpus de escrituras y de patrones para generar improvisaciones. En ese sentido, se considera que el recorte temático de este trabajo fue específico y limitado, y así pudo o intentó volver accesible una variedad de recursos de improvisación y algunas prácticas al respecto. Por tanto, vale resaltar que es una propuesta abierta y flexible, ya que tampoco se trabajó con la totalidad de recursos de variación que están presentes en la obra de Beethoven, sino solo con algunos que se propusieron a modo de ejemplo, inspiración y para continuar trabajando. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar y compartir esta presentación.